Isabel nos hablaba en la mañana de un atributo que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios todopoderoso? Y que además de eso, además del ser todopoderoso que todo lo puede hacer, tiene un corazón de un padre, un corazón humilde. En el segundo servicio veíamos la virtud de un Dios omnipotente, de un Dios que no hay nada imposible para Él. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios de imposible? Y hoy en la mañana Mari nos compartía una virtud de Dios que para mi vida me parece hermosa, esa virtud, que es un Dios inmutable, un Dios que nunca cambia. ¿Un Dios que qué? Que nunca cambia. Y además de eso, Mari nos compartía que era un Dios lleno de compasión y nuevas oportunidades. Bueno, Jesús viene hace mucho tiempo y viene a enseñarnos cómo es el reino allá arriba, cómo es el reino de los cielos. Pero además de eso, Jesús no solamente viene y nos enseña, sino que viene a establecer el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces creemos que el reino de los cielos simplemente está allá arriba, pero el reino de los cielos está en el corazón de aquel que anhela honrar al Señor. Está en la iglesia que ha decidido buscar al Señor. Están en los jóvenes que han decidido marcar la diferencia. Y ahí es donde está el reino de los cielos. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a Dios? El reino de Dios es establecido en el corazón que desea agradarle. Y creo que al estar estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestra vida empieza a cambiar. Repita conmigo, mi vida empieza a cambiar. Bueno, y pues resulta que como nuestra vida estableciendo el reino de Dios empieza a cambiar, empieza a mejorar todo. Empieza a mejorar nuestro entorno, nuestra familia, nuestra manera de vivir. Y en este establecimiento del reino de Dios hay una virtud indispensable, que es la fidelidad. Repita conmigo, fidelidad. Dígale que está a su lado, la fidelidad. Dígale al lado. La fidelidad es una virtud indispensable en el reino de Dios. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de que permanecen comprometidos. Cuando hablamos de alguien fiel, es alguien que permanece comprometido. Cuando hablamos de alguien fiel, es alguien que permanece constante. Cuando hablamos de alguien fiel, hablamos de alguien que es digno de confianza. Y Dios es un Dios fiel. Vamos a la palabra Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Y tenemos un Dios fiel que permanece, que es eterno y que es digno de confianza. Santiago 1, 17 dice: todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, ¿es de quién? ¿Es de quién? De Dios, del Padre, creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. ¿En quien nunca hay qué? ¿En quien nunca hay qué? Cambio ni sombra. O sea que todo lo bueno que hemos recibido, ¿cuántos hemos recibido cosas buenas? ¿Nadie ha recibido cosas buenas? ¿Cuántos han recibido cosas buenas? Yo creo que todos hemos llegado en alguna vez de nuestras vidas a recibir bendiciones de parte de Dios. Hemos recibido milagros de parte de Dios. Gracias. Hemos recibido el cumplimiento de las promesas que aunque hemos tenido que esperar, las hemos recibido. Y esta noche Dios nos recuerda que uno de sus atributos es la fidelidad y que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Además nos dice que en ese Dios nunca hay cambio. ¿Nunca hay qué? Dígale al que está a su lado, tenemos un Dios que nunca cambia. Dígale, Eduardo, tenemos un Dios que nunca cambia. Creo que esta es otra, es de las virtudes o de las características de alguien fiel. Alguien fiel nunca cambia. Alguien fiel no está hoy contento contigo, mañana no te habla, sino que alguien fiel siempre mantiene constante. Y tenemos un Dios eterno y que nunca cambia. Cuando nos hablan que nunca cambia, la fidelidad de Dios trae a nuestra vida esperanza. ¿Qué trae la fidelidad? La fidelidad trae esperanza. Hebreos 10:23 dice:
Manténganse firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Qué tal si leemos este versículo todos juntos? ¿Sí? A ver, a la voz de 3 leámoslo todo. 1, 2, 3. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Es fiel quién? El que hizo la promesa. Dios es el fiel que hizo la promesa. Y al mantener nuestra mirada puesta en Dios, al saber que Él es fiel, a mantener la mirada puesta en Jesús y saber cuán fiel es Dios, la esperanza que viene de parte de Dios va a estar en nuestras vidas. Vamos a seguir creyendo y teniendo fe que si Él lo dijo, Él lo hará. Porque tenemos un Dios fiel, un Dios eterno, un Dios que no cambia. Y que al demostrarnos todo lo que nos ha dado, viene a ser para nuestra vida una fuente de esperanza. En esos momentos de dificultad donde no sabemos en qué confiar, donde no sabemos dónde poner nuestra fe, Él es nuestra única fuente de esperanza. Dígale que está a su lado: yo encontré mi fuente de esperanza. En Santiago leíamos ahora que tenemos un Dios fiel y que todo absolutamente proviene de Dios. Y ahora en Hebreos nos recuerda que debemos mantener nuestra mirada puesta en Dios, pues de Él viene nuestra esperanza. Y la siguiente, por favor. Voy a contarles una historia. Bueno, y resulta que voy a contarles una de las parábolas más famosas que Jesús nos narra. Y es una parábola donde un rey, ¿un qué? Un rey. ¿Dónde qué? Donde un rey manda a llamar a sus siervos. ¿A quiénes manda a llamar? ¿Quién los manda a llamar? El rey manda a llamar a sus siervos. Y bueno, y resulta que el rey se va de viaje, pero les encarga a esos siervos ciertas cantidades de dinero. A uno le encarga más, a otro más o menos y a otro un poco menos. Bueno, y resulta que ese rey se las da para que las administren. ¿Qué hace el rey? Les da el dinero para que los administre. ¿A quiénes se los da? A los siervos. ¿Quiénes se los da? El rey. Bueno, entonces el rey se va y y resulta que esos siervos, uno lo administró muy bien y produjo mucho más. En cambio otro tuvo miedo, repita conmigo, miedo. Tuvo miedo el otro y fue y lo escondió por allá. En Mateo 25, 19 vemos qué pasa después de esa historia. Dice, en la anterior. Eso. Mateo 25, 19 dice: después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló las cuentas con ellos. Bueno, entonces devuelve el rey del viaje a ver qué ha pasado con lo que él les dio para administrar. La siguiente. En Mateo 25, 21 vemos qué pasa con ese que administró bien, con ese que le dieron 5,000 monedas y cuando llegó su rey le entregó otras 5,000. ¿Qué tal si lo leemos fuerte? ¿Qué pasó con este siervo? A ver, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Yo creo que eso es como un objetivo y debería ser, como para mí, me lo he propuesto que sea un objetivo para mi vida y los animaría a ustedes. ¿Qué tal que el Señor nos llame ya el día que nos llame a su presencia y nos diga: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel y te pondré en lo mucho? Y lo llame y le diga: Adriana, Edward, Michelle, vengan y compartan la felicidad conmigo. Entonces debemos proponernos a ser siervos fieles. De pronto este mundo aplaude lo que es el carisma, lo que es la fama, lo que es el talento, pero yo creo que el cielo aplaude la fidelidad. Mateo 25, 21 nos dice el otro, siguiente. Bueno, y el otro siervo que le dio miedo y fue escondió lo que le había dado el rey, esto pasó con él. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Entonces, ¿cómo le dijo este? Siervo malo y perezoso. O sea que Dios nos da a escoger si ser siervos fieles y venir a compartir la felicidad con Él, o ser siervos malos y perezosos que no hicieron nada porque tuvieron miedo.
Entonces hoy Dios nos recuerda y nos anima a ser esos siervos fieles, porque Él aplaude la fidelidad. La siguiente. Y para terminar esta parábola dice, así es porque el que usa bien lo que se le da, recibirá más. ¿Qué va a pasar con el que usa bien? Va a recibir más. O sea que el siervo fiel, cuando somos fieles a Dios, no vamos a tener solamente lo necesario, sino que vamos a tener aún más de lo necesario. ¿A cuánto nos gustaría ser doblemente bendecidos? ¿A cuánto nos gustaría ser doblemente bendecidos? Seamos fieles a Dios. Al hijo fiel va a ser doblemente bendecido. No va a tener solamente lo necesario, sino aún más de lo necesario. Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. O sea que el siervo infiel, ¿qué le pasa? Se le quita todo lo que tiene. O sea que uno decide hoy, si voy a ser siervo fiel, voy a tener más de lo que necesito, aún poder bendecir a otros. Pero si soy un siervo infiel, que no me comprometo a permanecer con Dios, se me va a quitar absolutamente todo. No va a tener ni lo necesario. Bueno, y la siguiente. En 2 Tesalonicenses, vamos a la palabra 2 Tesalonicenses 3:3. Aquí vemos la fidelidad de Dios una vez más de parte de Él. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tenemos un Dios fiel que nos afirma en su voluntad. Un Dios fiel que desea que sigamos en esta carrera, que sigamos perseverando y que permanezcamos en Él. Y ese Dios fiel nos guardará de todo el mal. La siguiente. Entonces, hoy nos generamos una pregunta, a ver, ¿cómo ser fiel a Dios? Entonces, vamos a leer, ¿cómo ser fiel a Dios? A ver, repitan conmigo, ¿cómo vamos a ser fieles a Dios? A ver, entonces dígale que está a su lado, por compromiso, dígale, por compromiso y permanencia. Entonces, al ser fiel a Dios, vamos a ver estas dos cosas. La siguiente. El compromiso. Bueno, resulta que el compromiso es indispensable cuando hablamos de fidelidad. Cuando hablamos de relaciones fieles, tiene que haber un compromiso. Sin fidelidad, ninguna de las demás virtudes significan nada. Usted puede tener muchas virtudes, pero si no tiene fidelidad, no tiene nada de valor que ofrecer. La fidelidad es indispensable para todas las virtudes. Deuteronomio 7:9 dice, entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. ¿Es el qué? Entonces, cuando hablamos de compromiso, primero que todo vamos a reconocer que tenemos un único Dios. ¿Tenemos un qué? Un único Dios. Y como decíamos anteriormente, que Él es el dador de todo, el dador de la vida, y todas las bendiciones que hemos recibido son de parte de Él. Es un Dios fiel que mantiene su pacto por 1000 generaciones. Su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. O sea que tenemos un Dios fiel y que mantiene lo que promete. Como decíamos anteriormente, un Dios que no tiene ni principio ni fin, sino que mantiene sus promesas. ¿A quiénes? Aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. En Deuteronomio también nos dice que cuando somos fieles a Dios, reconocemos que hay un Dios y Él se va a mantener no solo para nuestras vidas fieles, sino para nuestras generaciones. ¿Cuánto les gustaría que sus generaciones también fueran bendecidas? Seamos fieles a Dios porque Él mantiene su pacto por 1000 generaciones. Bueno, esto es de parte de Dios. Y ahora vamos a ver por parte de nosotros. Dice, 1 Samuel 2:24. O sea, leámoslo nosotros porque es por nuestra parte. Ya vimos que tenemos de parte de Dios, tenemos ahí un Dios eterno y fiel que nos promete dar fidelidad a nosotros y a nuestras generaciones. Pero ¿qué hacemos por nuestra parte? 1 Samuel 2:24. A ver, leamos juntos nuevamente. Espere, otra vez. 1, 2, 3. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. ¿Cuánto les parece hermosa esta palabra? A mí me encantó este versículo. Dice,
por nuestra parte ya vimos la parte de Dios, pero ahora yo, María Paula, voy a asegurarme de temer al Señor. No de temer qué me pasa si no soy fiel a Dios, pero también hay que tenerlo en cuenta, sino de tenerlo en cuenta en todo lo que yo haga, en todo lo que hagamos. Eso es temerle al Señor y de servirlo fielmente. Y al servirlo pensemos en todo lo que hemos recibido de Dios, porque tenemos un Dios que nos ha dado muchas bendiciones y sirvámoslo con mucho más amor. Ser fieles a Dios, el compromiso con Dios va en servirle con amor, en asegurarlo que todo lo que estemos haciendo siempre lo hagamos con amor para el Señor. Juan 15:6 dice, hablábamos del compromiso y la permanencia. Juan 15:6, pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil. ¿Cómo va a ser? Como una rama inútil. O sea que el que no permanece, cuando no permanecemos en Dios, vamos a ser desechados. Somos comparados como ramas, y ramas que no sirven para nada, dice ramas inútiles. Como cuando somos infieles a Dios, no servimos en el reino de los cielos. Una virtud importante y primordial, como les decía al principio, indispensable, que no puede faltar, es la fidelidad. Y cuando somos fieles a Dios, vamos a ser fieles a las demás personas. Después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. Entonces, esto pasa con el que no permanece en Dios. En el versículo Juan 15:7 nos dice qué pasa con el que permanece en Dios. Juan 15:7 dice, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Cuándo lo creen? Entonces vamos a ser fieles a Dios. A ver, leámoslo fuerte ese versículo creyéndolo. Juan 15, vamos a leerlo todos pero fuertemente. 1, 2, 3. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Cuánto no les gustaría pedir y que Dios nos dé? Porque Él es esa fuente de esperanza. Y tenemos un Dios fiel, una fuente de esperanza. Y cuando somos fieles a Dios, cuando nos comprometemos con Dios y permanecemos en Dios, podemos pedir lo que quiera, conforme a su voluntad, y Él nos lo dará. Y para terminar, quiero que leamos Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14. Bueno, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Entonces aquí va más en las acciones. Yo puedo salir de aquí después de esto que me motive a ser fiel a Dios, decir, ay, yo voy a ser fiel a Dios, yo voy a ser fiel a Dios, yo soy fiel a Dios, yo voy a la iglesia, yo soy fiel a Dios. Pero si no hago nada, ¿qué pasa con eso? No pasa nada. Si no hacen nada bueno para demostrarlo, así no se van a salvar. O sea que la fidelidad va más allá de palabras, va con hechos, comprometernos a servirlo. Y Santiago 2, la siguiente. Santiago 2:22 dice, no seas tonto, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces nada de lo bueno. O sea que si decimos que somos fieles a Dios, pero no hacemos nada bueno, no estamos haciendo nada. Va más de ser fiel a Dios con palabras, es ser fiel a Dios con hechos. Es estar comprometidos con Dios, sirviéndole a Dios, recordando que tenemos un Dios fiel, un Dios eterno, una fuente de esperanza en el que podemos confiar y permanecer en Él. Entonces esta era la enseñanza que les quería dejar esta noche. Dios les bendiga. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué linda el agua! Teníamos agua, mi amor. Yo quiero que usted se coloque sobre sus pies. Tenemos un Dios fiel. Yo quiero que cantemos esta alabanza y podamos
reconocer que Dios es fiel. Vamos a descongelar, muchachos, y vamos a declararla. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dígalo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, dígalo.